a seguir reflexionando sobre una cuestión tan clásica en la historia del derecho procesal penal, pero al mismo tiempo tan vigente, tan constante, que nos permite trabajar muchas horas y muchas reflexiones que creíamos se habían agotado, pero que siguen aún pendientes, no solo en nuestro país, sino también en el derecho comparado. Voy a hacer una presentación, digamos que somera, de algunas cuestiones o problemas que he venido percibiendo, he venido de alguna manera estudiando, recopilando, y con una precisión, desde mi particular experiencia y posición como estudiante y estudioso del derecho procesal penal, disciplina a la que me dedico inclusive a través de la docencia, pero también a través de mi experiencia como abogado que ejerce la defensa de modo también constante. Así es que he denominado a esta presentación, a esta ponencia, prisión provisional, peligro procesal y criminalidad organizada. Por la siguiente razón. Nos encontramos en un contexto, nos encontramos en un momento en el que siglo XXI o comienzos del siglo XXI se afirman con mayor intensidad las más importantes convenciones contra el crimen organizado, y a partir de este momento surge la necesidad de replantear las categorías básicas y principios fundamentales del proceso penal. Es decir, en el ámbito de la criminalidad organizada se han generado intensos debates en el derecho comparado fundamentalmente, todos los cuales apuntan a afirmar una idea, yo creo que importante, y es la necesidad, desde un punto de vista político-criminal, de flexibilizar las reglas clásicas y tradicionales, tanto en el ámbito penal sustantivo, las reglas de imputación de responsabilidad, pero también esta suerte de necesidad de flexibilización o replanteamiento de algunas categorías básicas se trasladan al ámbito de lo procesal. Y es acá donde encontramos la necesidad de hacer algunas reflexiones específicamente en lo que corresponde a la prisión provisional y particularmente a la casuística, diríamos, más o menos reciente de nuestro país. Y entonces cobra notoria importancia y vigencia, decía, un contexto en el que mientras surge este proceso de redefinición de diferentes conceptos y categorías y principios del derecho penal y procesal penal, pues seguimos también con una constatación acerca del uso de la prisión preventiva que no deja de llamar la atención y de preocuparnos a todos los operadores de justicia. A propósito de esta exposición, tomo conocimiento reciente, en los últimos días, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir su último informe de seguimiento acerca de la aplicación de la prisión preventiva en Latinoamérica, o en general en los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Ustedes recordarán que existe un conocido informe emitido por la Comisión Interamericana del año 2013 referido al uso de la prisión provisional en todos los países de nuestra región, con conclusiones, diríamos, bastante preocupantes acerca del uso excesivo de la prisión provisional, repito, año 2013, y sucede que hace poco menos de un mes, por lo menos fecha de suscripción, 3 de julio del presente año, se emite este último informe de seguimiento,
que entre otras tantas cuestiones concluyen lo siguiente, dice el informe: se reconocen los esfuerzos de los estados en reducir e intentar reducir el uso de la prisión, pero a pesar de ello, dice el informe, y en atención a las consideraciones expuestas en el proceso de seguimiento, se concluye, tal como lo hizo en su informe del año 2013, que el uso no excepcional de la prisión preventiva continúa constituyendo uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados de la Organización de Estados Americanos en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. Entonces, este sería el referente más actual acerca de cómo se encuentra el uso de esta medida y la constatación que hace pues este organismo internacional y que por supuesto nos toca y que por supuesto también implica o comprende lo que ocurre en nuestro país. Y acá considero importante hacer referencia a todo el proceso de reforma en el que nos hemos visto involucrados desde el año 2003, 2004 y 2006, en que empieza la vigencia del Código. Ya tenemos 11 años de aplicación del nuevo modelo procesal penal, pero una constatación que yo me atrevo a afirmarla y a reiterarla es que durante todo este tiempo nos hemos preocupado de manera muy intensa por un conjunto de aprendizajes y de herramientas que nos trae el nuevo modelo, incluyendo, por cierto, el aprendizaje de lo que significa un nuevo modelo, el modelo de la oralidad, el modelo de las técnicas de litigación oral, pero lo más importante, un proceso de cambio, que es nuestra concepción acerca de la libertad, pareciera que no la hemos superado, pareciera que no ha cambiado en la mentalidad, en la concepción de los operadores de justicia. No hay otra explicación para entender cómo, a pesar de cerca de 20 años de intenso movimiento de reforma, la conclusión que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hoy, 2017, sea tan dramática acerca de la exaltación o el uso, diríamos, intenso de la prisión provisional, que la ha convertido en una suerte de pena anticipada en la práctica. A partir de ahí, quiero entrar ya en materia. Señalaba yo que en el contexto de la lucha contra la criminalidad organizada surgen entonces algunos postulados, según los cuales, y uno de los más importantes, se hace necesario flexibilizar, relativizar algunas categorías, algunos conceptos, algunas reglas de procedimientos, porque, por supuesto, no es lo mismo la investigación y la persecución de un proceso por un delito ordinario común que la persecución de delitos no convencionales asociados a la criminalidad organizada. A partir de ese criterio, encontramos nosotros que se va a volver a generar esta constante tensión en lo que Alberto Binder señalaba, la eficacia por un lado y la garantía. Pero lo que vamos a observar en el ámbito de la casuística más reciente y en este proceso de organización de un nuevo sistema, por lo menos en nuestro país, que tiende a la persecución de estos delitos especiales, vamos a encontrar cómo así en muchos casos y en muchos aspectos referidos a la prisión provisional, la eficacia como uno de los valores en juego en el proceso empieza a cobrar más importancia que la garantía. Y eso es un poco lo que yo quiero explicar brevemente. En principio, para hablar de peligro
procesal y específicamente asociarlo al ámbito de la criminalidad organizada, debemos hacer referencia a un elemento muy puntual. Ya ayer el profesor José Luis Castillo se refirió en términos bastante amplios y solventes al tema del peligro procesal. Pero si asociamos este concepto al ámbito de la criminalidad organizada, vamos a ubicarnos en un punto muy específico. Y es que el artículo 269, numeral 5, como ustedes saben, comprende la pertenencia a una organización criminal como uno de los supuestos que deben tenerse en cuenta para calificar el peligro de fuga. Insisto, artículo 269.5, modificado en agosto del año 2003. Sobre el particular, en efecto, se emitió la sentencia de casación 626 de Moquegua, que como ustedes saben tiene carácter vinculante, que de alguna manera desarrolló la también conocida circular 325 del año 2011, y en aquel precedente vinculante, la Corte Suprema nos dijo que la pertenencia a una organización delictiva es un criterio que se coge o se emplea tomando la experiencia fundamentalmente criminológica, y afirma entonces este precedente vinculante en su fundamento 57 una suerte de máxima experiencia. Lo que dice la Corte Suprema es lo siguiente: las estructuras organizadas tienden a generar estrategias y métodos para la fuga y para la obstaculización de la investigación. A partir de allí, lo que dice la Corte Suprema es, sin embargo, que no es suficiente invocar la sola pertenencia a una organización criminal como para establecer el incremento o la presencia intensa del peligro de fuga, sino que es fundamental explicar, explicitar, objetivar a qué tipo de peligro procesal se refiere en el caso concreto. Si se configura, a partir de la pertenencia a una organización criminal, se configura el peligro de fuga o si se configura el peligro de obstaculización. Pero en el análisis de este elemento específico, la pertenencia a una organización criminal, creo yo deben tenerse en cuenta, y profundizando aún más este concepto, dos aspectos que me permito explicarlos. Reitero, al analizar este factor, la pertenencia a una organización criminal, a propósito de una decisión cautelar grave como la prisión provisional, tenemos necesariamente que analizar dos aspectos. Uno, el referido a la imputación en sentido estricto, es decir, en todos los delitos asociados a una imputación que tengan o comprendan la agravante de pertenencia a una organización delictiva, como puede ser, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, como puede ser el delito de corrupción, como puede ser el propio lavado de activos que tienen agravantes específicas, hay que tener presente que la prisión provisional tendrá entonces, o la decisión judicial que imponga prisión provisional bajo ese fundamento, tendrá que valorar y analizar dos aspectos. El primero, repito, la existencia de elementos de convicción fundados y graves que permitan establecer dicha agravante, es decir, que se pueda establecer con alto grado de probabilidad que el imputado o los imputados en efecto han cometido el hecho que se les imputa, pero además que se les puede aplicar o que subsume en su conducta la agravante respectiva. No sin dejar de tener en cuenta la necesaria diferencia que debiera existir entre lo que significa
pertenencia a una organización criminal que en tributo al principio de legalidad debería ser esa la única forma de atribuir tal agravante y distinguirla de aquellos supuestos que la propia ley 3077 distingue de los otros supuestos que hacen referencia a hechos donde los imputados están más bien vinculados a ella. De los otros supuestos donde la acción que realiza el inculpado se efectúa, literalmente dice la norma, por encargo de la misma. Insisto, tendrá que distinguirse entonces en la necesidad de verificar este primer presupuesto, la apariencia del derecho, el fumus bonis iuris al que se refería ayer el profesor Asensio Mellado, distinguirse entre lo que es la pertenencia a una organización criminal de lo que es la actuación de una persona que está vinculada a ella, pero que no pertenece a la misma, o la actuación de aquellas personas que realizan una conducta delictiva por encargo de la organización. Y este grado de precisión que implica ya entrar pues al estricto juicio de tipicidad que deberá hacerse, forma parte del análisis de este primer presupuesto de la prisión preventiva. Suficientes elementos de convicción acerca de la mencionada agravante. Y este hecho cobra actualidad porque, por mencionar solamente un caso más o menos reciente, hace cerca de un mes y medio, 2 meses, la sala, precisamente la sala que conoce casos de criminalidad organizada, ha dictado una sentencia importante, condenatoria contra una pluralidad de imputados. Es el conocido caso Gerson Gálvez, caso 260 del año 2014, cuya sentencia es de julio del presente año. Y una cosa peculiar que ocurrió en este caso, la sentencia es además de conocimiento público, tanto en primera instancia como en segunda instancia se ha condenado a una pluralidad, más de 10, cerca de 15 personas, por diversos hechos vinculados al tráfico ilícito de drogas. Pero la nota interesante de esta sentencia es que, tanto en primera instancia como en apelación, se les ha absuelto del agravante de pertenecer o ser cabecillas de una organización criminal. Entonces, fíjense ustedes cómo es posible y se pueden presentar esas paradojas en el curso de un proceso complejo como este, porque podría darse el caso que se sustente la prisión provisional en este elemento, la pertenencia a una organización criminal, que se decide en la vía cautelar y en la fase de investigación, pero que luego, cuando se produce la sentencia, como en este caso, se concluye que no se cumplen los presupuestos que el derecho sustantivo exige para configurar dicha agravante, al punto que tenemos un caso muy reciente de un caso también más o menos conocido de tráfico ilícito de drogas, en el que el tribunal, entendemos, dictó prisión provisional en un inicio, pero al final termina absolviendo por esta circunstancia concreta. De ahí entonces la exigencia reforzada, cualificada, de realizar un adecuado juicio de tipicidad en los términos que exige una decisión cautelar intensa como esta, o sea, verificar con alto grado de probabilidad que se verifica dicha agravante. Pero entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto a verificar también en términos de valoración probatoria tiene que ver con el mismo supuesto, la pertenencia a una organización criminal, pero ya desde el punto de vista estrictamente procesal, desde el punto de vista de un hecho
generador de peligrosismo o peligro procesal, que es al que se refiere el numeral 5 del 269. Y cuando hablamos de ello, debemos recordar, debemos tener presente que la sentencia de casación 626 ha insistido en la necesidad de objetivar el peligro. No basta con mencionar que hay una imputación, que en la disposición de formalización de la investigación preparatoria se imputa al agravante, sino que habrá que analizar en qué medida esa circunstancia específica genera alguna actividad concreta, verificable, probatoriamente, obviamente en un contexto de una audiencia preliminar, la existencia de peligro de fuga o peligro de entorpecimiento, al punto que, y eso es lo que nosotros consideramos, es fundamental tener presente que la sentencia de casación 626, que como saben es precedente vinculante, exige aplicar el método de la valoración de la prueba indiciaria para darle mayor rigurosidad a la verificación de cada uno de estos presupuestos. Y esto entonces es fundamental debido a las consecuencias que implica imputar situaciones de peligro procesal o un hecho con tal agravante desde el punto de vista penal sustantivo, debido pues no solamente a las características circunstanciales de una imputación de tal naturaleza, sino debido inclusive al modo como esta etiqueta tiene un impacto en la ejecución, en el modo de ejecución de la prisión preventiva. Y es que, como ustedes deben recordar, la ejecución de la prisión preventiva de cualquier proceso en el que se imponga esta medida cautelar en el contexto de una imputación realizada por una organización criminal o por pertenencia a una organización criminal, también tiene sus efectos en el modo como se cumple la medida cautelar. Me explico. En todos los casos, de los varios que ya conocemos en los últimos años, donde se imputa pertenencia a una organización criminal, la prisión provisional se cumple bajo un régimen de reclusión que se denomina régimen especial o régimen cerrado especial, en los centros de reclusión de máxima seguridad. Lo que conlleva, digamos, la gravedad, la intensidad del modo como se ejecuta la prisión provisional en estos casos, a diferencia de los que no tienen este calificativo o a los que no se les aplica esa circunstancia, es realmente grave. Y eso demanda, pues, un grado más intenso de verificación, de constatación de este supuesto en ambos aspectos, tanto en lo sustantivo como en lo estrictamente procesal. Pero el tema no pasa solamente por analizar, digamos, esta suerte de implicancias que se han generado acerca de la utilización o el empleo, el funcionamiento de una jurisdicción especializada sobre esta materia, organizaciones criminales, sino además por establecer y un poco reflexionar sobre varios otros temas, por lo menos los que alcance a reflexionar, y problemas concretos que se vienen produciendo acerca del funcionamiento del proceso que se sigue para la imposición de una prisión provisional y en los que el sistema normativo y el modo como los operadores lo vienen aplicando siguen generando espacios de limitación de derechos y garantías que creo debemos por lo menos repensar. Y voy a explicar entonces un segundo problema, que es el referido al derecho de defensa, el plazo razonable y el derecho de defensa en el procedimiento de prisión preventiva. Me explico.
Todos sabemos que el artículo 271 establece que la audiencia de prisión provisional se tiene que realizar dentro de las 48 horas. Es una regla que así nació el 2004, así se incorporó al código, también estaba en el proyecto anterior el año 2003. En el derecho comparado no hay muchas referencias, por lo menos en el derecho comparado reciente, pueden revisar Colombia, Chile, quizás Panamá como uno de los códigos más recientes, no hay referencias al plazo en el que se debe producir la audiencia para debatir la prisión provisional. Pero nuestro código sí. Entonces, la pregunta es, más allá del plazo legal, 48 horas resulta un plazo razonable para llevar adelante una defensa efectiva en una discusión de algo tan grave como una prisión provisional? Pues, intentando encontrar alguna respuesta sobre esto, yo diría que la doctrina nacional no ha discutido el tema, no he encontrado, y por todos basta leer pues la autorizada obra del doctor Gonzalo del Río, que también trabaja todo el análisis del procedimiento que se sigue para la prisión provisional, pero que no llega a preguntarse acerca de la razonabilidad del plazo de 48 horas para realizar la audiencia. La sentencia de casación 626, que creo es el referente más interesante, de Moquegua, tampoco dice nada sobre esto. Es más, o sea, ni esa sentencia ni ninguna de las sentencias. Si me permiten acá un pequeño pie de página, deben recordar ustedes que, por lo menos de lo que yo he registrado, al día de hoy tenemos cerca de 6 sentencias de casación de la Corte Suprema referidas a cuestiones de prisión preventiva. Repito, 6 sentencias, 2 de ellas con carácter de precedente vinculante. Pero bueno, ninguna de ellas aborda esta cuestión. No ha sido materia de debate en la Corte Suprema, quizás porque, digamos, no ha habido causa, no ha habido defensa que haya logrado plantear este tema a nivel del Tribunal Supremo. Lo que sí podemos conocer, más bien, son algunos fallos que no tienen esa vocación vinculante de los precedentes, pero también recientes, en los que, digamos, se perdió esa posibilidad de discutir con un margen de mayor criterio, que es el que le corresponde a la Corte Suprema, si es que el plazo de 48 horas es o no razonable. El único caso que conocemos, por lo menos reciente, es el conocido caso Acurio, de este funcionario del gobierno regional del Cusco, ¿cierto? A quien hace algunas semanas o meses se le impuso prisión provisional en primera instancia y en segunda instancia. Su defensa, este es un dato público además, su defensa interpone recurso de casación y, ojo, uno de los planteamientos de su recurso de casación fue precisamente el cuestionar la razonabilidad del plazo. La defensa, en este caso, y lo sabemos porque hemos leído la resolución de la Corte Suprema, cuestionó que primero el plazo fue el que dice la norma, pero el que además, aplicando la norma, impuso el juez, estableció el juez, con un detalle que mencionaba en el caso, porque en ese particular caso sucedió que la formalización de la investigación preparatoria se les notificó el mismo día de la audiencia de prisión. Entonces, la defensa sí cuestionó, intentó llevar a la Corte Suprema esta cuestión importante, jurídicamente relevante, pero lamentablemente, mediante resolución del 25 de agosto, o sea, de hace pocos días, en el auto de calificación 740-2017, la Corte Suprema, la segunda sala transitoria, penal transitoria, declaró inadmisible este recurso de casación. Es decir, no vamos a tener la posibilidad
de que a nivel de una instancia de casación pueda discutirse esta cuestión. Pero una cuestión que, en mi opinión, y lo digo no solo como profesor, sino mi experiencia y la experiencia de haber conocido varios casos en los últimos años, visto cómo se debaten estas cuestiones, debo yo reconocer que es una cuestión de suma importancia. Tan importante que el Instituto de Defensa Legal publicó el año ya 2013 una investigación empírica que muchos deben conocer acerca del uso y del funcionamiento de la prisión provisional, y en aquel informe muy importante, una de sus conclusiones ya decía las desventajas que implican para la defensa el plazo y la estimación de un plazo legal. En efecto, tiene base legal, 48 horas, pero todo hace indicar que ese plazo no resulta razonable. Y es que la razonabilidad del tiempo o del plazo en el proceso penal debe medirse, debe estimarse o debe analizarse no solamente cuando se vulnera esta garantía por exceso, vulneración del plazo razonable por exceso. Es el supuesto más típico que siempre denunciamos, dilaciones indebidas. Pero ya hace buenos años el Tribunal Constitucional estableció que también se puede vulnerar la garantía del plazo razonable por defecto. El Tribunal Constitucional, en la sentencia Marcelino Tineo y más de 5.000 ciudadanos, acción de inconstitucionalidad contra el paquete de decretos legislativos de terrorismo del año 2002, concluyó que un procedimiento demasiado rápido también termina vulnerando el derecho a la defensa, con apoyo y con base en jurisprudencia y en doctrina inclusive italiana. Por lo tanto, en el ámbito de la criminalidad organizada o de los procesos complejos, considero yo que es fundamental repensar esta cuestión, porque en la práctica generan dos problemas. Un primer problema de muchos que pueden haber, ¿no? Seguro ustedes con su experiencia pueden conocer muchos, pero a ver, una constante cuando se tiene que discutir o se han discutido requerimientos de prisión provisional en este tipo de procesos complejos o asociados a la criminalidad organizada y que se conocen además en una jurisdicción especializada de competencia nacional, la Sala Nacional, como ustedes saben, una constante en los últimos, yo diría, 3 o 4 años, es que el día de la audiencia el requerimiento se presenta, bueno, horas antes de la audiencia, pero el requerimiento se ancla, se sostiene, entre otras cosas, y ha sido una, repito, regla muy constante en declaraciones de colaboradores eficaces o de aspirantes a colaboradores eficaces o de testigos protegidos a cuyo conocimiento la defensa nunca pudo acceder, sino hasta ese momento en que le notifican el requerimiento de prisión. Revisen ustedes los tantos casos, tenemos ejemplos varios, ¿no? Podemos citar por lo menos 4 o 5 procesos penales con requerimientos de prisión provisional contra funcionarios de gobiernos regionales, en los que la gran mayoría de ellos se sustentan en declaraciones de colaboradores eficaces que la defensa conoce no durante la investigación preliminar ni preparatoria, las llega a conocer en el momento en que se le presenta y se le notifica el requerimiento de prisión provisional. Y entonces la defensa tiene que intentar construir mecanismos para controlar, para contrastar, para contradecir ese conjunto de, digamos, imputaciones que sostienen el requerimiento fiscal en menos de 24 horas. Y digo en menos de 24 horas porque también es una práctica que, no obstante que la norma dice que el plazo para la realización de la audiencia es de 48 horas, en la práctica, la gran mayoría de casos, y de esto hay un trabajo estadístico publicado por IDL,
las audiencias se realizan antes de las 24 horas, mucho antes de que incluso se cumpliera el plazo legal. Y este es un problema, esta es una cuestión que evidentemente termina vulnerando, además, yo creo que el principio de igualdad de armas. La Fiscalía tuvo la posibilidad de construir en un caso durante meses y de desarrollar y acopiar información en un proceso reservado o casi secreto, por ejemplo, de colaboración eficaz. Mientras que la defensa accede a esa información horas antes de discutirse en audiencia ese elemento de convicción. Pues la desigualdad en términos de ejercicio efectivo de la defensa ha sido una constante, ha sido una evidencia, insisto, que ya desde el año 2013 el Instituto de Defensa Legal, en este informe importante, lo pudo de alguna manera justificar. Pero por si fuera poco, un segundo problema que genera esta, para mí, existencia de un plazo excesivamente sumarísimo para la realización de la audiencia y que es un poco paradojal, porque fíjense, en primera instancia la defensa tiene horas para intentar generar o producir pruebas que puedan refutar y discutir la imputación de la Fiscalía. Y ayer el profesor Asensio Mellado fue bien claro, ¿no? Nos dijo algo bien importante. La actividad probatoria para imponer una prisión provisional tiene que ser y tiene que regirse por los mismos cánones que la actividad probatoria que se aplica o las reglas probatorias que se aplican para dictar una sentencia. Sin embargo, en el ámbito de la prisión eso está bastante lejos de ser, por lo menos desde la práctica de los operadores de justicia en los últimos años. Y la cuestión paradojal resulta que a la defensa le resulta muy difícil generar elementos de prueba para presentarlos en una audiencia a la que se le cita con menos de 24 horas, pero cuando se impugna el caso, y esto también es casuística y jurisprudencia reciente pero constante, cuando se impugna, se apela a la prisión provisional, nos encontramos con criterios jurisdiccionales de segunda instancia, según los cuales no se permite la actuación de prueba ante la sala de apelaciones. O sea, el defensor, por diversas razones y básicamente de tiempo, no logra generar o acceder o obtener elementos de prueba para discutirlos en la audiencia de primera instancia, por las razones que estoy explicando, pero cuando llega o lleva el caso a la segunda instancia, pues vamos a encontrar criterios según los cuales, y esto también es jurisprudencia reciente, pero insisto, repetitiva, reiterada, donde la sala de apelaciones te dice, señor justiciable, sea usted fiscal o sea defensor, lo que yo como instancia de apelación reviso es solamente la resolución. Pruebas nuevas no se admiten, menos se valora. Este es un criterio luego al cual me voy a referir, pero de hecho termina por consumar esta constante, digamos, práctica de afectación evidente del derecho de defensa. Frente a ello, propuestas concretas. Yo entiendo y tengo clarísimo que las reglas referidas al cumplimiento de los plazos solamente pueden imponerse o modificarse por mandato de la norma, legalidad expresa. Frente a ello, entonces, creo que la experiencia de todos estos años nos permiten proponer o plantear la modificación de esta norma, específicamente la modificación del artículo 271, en los siguientes términos. Mantener el plazo de 48 horas para casos ordinarios, para casos no complejos, para casos que no tengan esta
complejidad propia de casos asociados a criminalidad organizada, pero 72 horas para casos complejos. Yo creo que el proceso cautelar tiene una naturaleza creo que además perceptible y presente en cualquier proceso cautelar, que es la de ser un proceso sumarísimo. Y se entiende el carácter sumario de todo proceso cautelar desde el momento en que el valor o la protección que está en juego es pues una situación de urgencia y el peligro por la demora, en cualquier tipo de discusión cautelar. En el ámbito de la libertad, de la prisión, hay otro valor en juego que también explica por qué el procedimiento debe ser sumario, y es que está en juego la libertad, y si se trata de una persona que está detenida o de alguien cuya libertad se puede privar, pues es entendible que el proceso tenga que ser sumario, pero no en los términos que vulneren lo razonable, no en los términos que tal intensidad o tal velocidad terminen afectando la efectividad de la defensa. Claro, pero mientras venga una modificación legislativa que yo creo que es necesaria en este aspecto, nos vamos a seguir rigiendo por el 271.1 y a lo único que habrá que apelar y seguir insistiendo sobre la base de consideraciones como estas u otras mejores, es la necesidad de que los jueces comprendan que en estos casos, sobre todo casos complejos, se debe aplicar el plazo razonable. Si el código te dice que el plazo para la realización de la audiencia es de 48 horas, pues parece ser razonable extender dentro del plazo de 48 horas la discusión o el debate del requerimiento lo más cercano posible al plazo legal y no suceder, lamentablemente, lo que ocurrió en el caso al que me he referido, que es el caso Acurio, en que lamentablemente la Corte Suprema ha perdido la oportunidad de fijar pautas de interpretación que solucionen esta cuestión. Otro problema que me puedo referir y al que también debo hacer por lo menos breve alusión, tiene que ver con la actividad probatoria. La actividad probatoria orientada a discutir la prisión provisional en segunda instancia. La pregunta es, ¿se puede actuar prueba complementaria? Digamos, para decirlo en términos gruesos, ¿no? Todos tenemos claro que de lo que hablamos son de elementos de convicción, lo estoy diciendo en términos generales, ¿no? Puede haber ofrecimiento de pruebas en apelación de una decisión de prisión provisional. ¿Y cuáles son las reglas que debemos seguir para ello? Pues déjenme recordarles que no hay reglas específicas acerca de cómo ofrecer, cómo admitir, cómo actuar y cómo valorar pruebas ante la sala de apelaciones cuando se discute una impugnación de una decisión de prisión preventiva. La única norma general que existe es el 420.3, que es el precepto general que sí nos permite ofrecer prueba documental en apelación de autos. Pero al ser una norma general, no ha merecido, digamos, mucha receptividad por los operadores de justicia y yo diría que más bien, para hablar específicamente de lo que ocurre en el ámbito de la criminalidad organizada, sucede que existe similar vacío jurisprudencial o falta de criterios que merecen, a mi entender, la clarificación que tendría que producirse también por la vía de la casación con la intervención de la Corte Suprema. Ciertamente, la sentencia de casación 626, tan conocida y que es precedente vinculante, no dice nada
no aborda esta cuestión. ¿Cuáles son las reglas para la actividad probatoria en apelación de la prisión provisional? No hay ninguna pauta que nos permita más o menos establecer algunos criterios. Sin embargo, se conoció hace también más o menos medio año un único caso que llegó a la Corte Suprema, que es el auto de la casación 216 del año 2016, que proviene del Santa, en el que la Corte Suprema, la Sala Transitoria, dijo que no está negada en fase de apelación de un auto de prisión provisional la admisión de actos de investigación, elementos de convicción actuados con posterioridad a la emisión de la resolución que impuso la prisión. Pero, dijo la Corte Suprema, sujeto a plazos y a determinados trámites previos o presupuestos previos. Lo penoso de este fallo es que cuando nosotros queremos saber cuáles son esos presupuestos o cuáles son esos criterios, la Corte Suprema no dijo nada. Y no dijo nada porque en este caso al que me estoy refiriendo, casación 216, lo que más bien la Corte Suprema decretó es la inadmisibilidad de aquel recurso de casación. Sí, consideró la Corte Suprema que no había interés casacional y por lo